conmigo, por favor, a Colosenses, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el verso 13 a partir de la parte B. Colosenses, capítulo 3, verso 13, a partir de la parte B. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amante Dios, queremos darte gracias, Señor. Darte gracias una vez más porque podemos exponernos a tu palabra, Señor. Podemos venir delante de ti, Señor, a esta hora, Señor, y abrir nuestros corazones para que tú hables a nuestras vidas. Así que te presentamos, Señor, cada corazón, cada vida. Me presento yo y te pido, Señor, que supla, Señor, todo lo que haga falta para que yo pueda ser usado en esta mañana. Habla mi vida y habla la vida de los presentes y de los que nos puedan escuchar en otra ocasión. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta ocasión, mis hermanos, nosotros vamos a hablar del perdón. Perdonándonos los unos a los otros. O sea, el perdón mutuamente. Cuando nosotros abordamos el tema del perdón, lo vamos a abordar desde el punto de vista bíblico, pero no podemos dejar de abordar el tema del perdón pensando en lo que la gente entiende como perdón allá afuera. Y cuando nosotros vamos allá afuera, vemos a veces personas que se resisten a perdonar a aquellos que le piden perdón. Yo no sé si usted ha escuchado una frase popular y famosa: el que me ensucia no me limpia. Hay personas que están dispuestos a pedir perdón, pero hay otros que no están dispuestos a perdonar. Sin embargo, mis hermanos, desde el punto de vista científico, los estudiosos se han dado cuenta que el perdón no solo se puede ver desde el punto de vista espiritual o con los ojos de la fe, sino que desde el punto de vista científico también el perdón, biológicamente hablando, tiene sus efectos. De manera que hay quienes usan el perdón como algo terapéutico. Nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, pero fuera de la iglesia el perdón es utilizado como algo terapéutico. Porque cuando una persona guarda rencor, cuando una persona lleva en cuenta el daño que se le ha hecho, esa persona también afecta su salud. Pero no su salud espiritual, sino su salud física. La salud física es afectada cuando nosotros no perdonamos. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos un perdón que está basado no en la voluntad de la gente, sino que está basado sobre la base del sacrificio de Jesucristo. Este es un perdón que nosotros obtenemos desde el mismo momento de la conversión. Ahora, nosotros no debemos confundir el tipo de perdón. En la Escritura, si usted no lo sabe, el perdón puede apreciarse desde dos perspectivas diferentes. Podemos hablar de un perdón jurídico y podemos hablar de un perdón paternal, mis hermanos. Desde el punto de vista legal, cuando alguien comete una ofensa, esa persona es llevada a juicio y esa persona es juzgada. Esa persona puede ser absuelta o esa persona puede ser descargada. Entre paréntesis, puede ser perdonada. Este es un perdón legal. Ese es un perdón que se obtiene desde el punto de vista de un juez. Ahora, desde el punto de vista espiritual, mis hermanos, nosotros obtenemos un perdón parecido. Y ese es el perdón que nosotros tenemos una vez que somos atraídos a Cristo. El Señor, el Padre, como juez, nos otorga ese perdón judicial, ¿verdad? Y hablamos de perdón judicial, pero también hablamos de perdón paternal. Es verdad que nosotros no encontramos, mis hermanos, estas palabras, perdón paternal, perdón judicial, en la Escritura. Y quizá alguien dirá, pero eso no está en la Biblia. Bueno, la palabra Trinidad tampoco está, pero está el concepto. Encontramos el concepto claramente establecido y es básicamente lo que vamos a desarrollar hoy, estos conceptos, ¿verdad? En Isaías capítulo 43, versículo 25, encontramos un verso que dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré
el perdón puede ser paternal. Le doy otro ejemplo de perdón judicial. Bueno, ese es básicamente el mismo ejemplo que le di al principio con relación al juez que descarga a la persona, ¿verdad? Ahora, nosotros, mediante la obra de Cristo, somos absueltos, somos descargados, somos perdonados de todos nuestros pecados. Y el Señor manda nuestros pecados y no se acuerda de ese pecado judicial, ¿verdad? En el mismo momento de la salvación, en el mismo momento de la regeneración, tus pecados son perdonados, porque estos pecados fueron puestos en Cristo. Cristo murió por los pecados anteriores, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Y el perdón se recibe, ¿verdad?, de parte de un juez, es un perdón judicial. Ahora, ese mismo Dios que nos perdona a nosotros como juez, es de quien nosotros pasamos a ser hijos cuando nosotros somos regenerados. Es el perdón que se recibe de un padre cuando le pedimos perdón por nuestras ofensas, que se conoce como perdón paternal. Este perdón no es un perdón jurídico como el que ya vimos por los pecados originales, más bien es un perdón por los pecados que nosotros cometemos a diario, mis hermanos. El Padre nuestro no solo nos deja ver a nosotros nuestra necesidad de comida, de pan diario. Cuando digo el Padre nuestro me refiero a la oración modelo. No solo la necesidad de pan diario, la necesidad que nosotros tenemos de Dios, sino la necesidad también que tenemos de su perdón. ¿Por qué? Le servimos a un Dios santo. Y de alguna manera nosotros vamos a ofender a Dios en nuestro proceder, ya sea de obra, ya sea de pensamiento. Por tanto, el Padre nuestro, Dios, da por sentado que nosotros perdonamos a los que nos ofenden como nosotros somos perdonados por el Padre, ¿verdad? Pero ¿cómo somos perdonados nosotros por el Padre? ¿Con el mismo perdón con que somos perdonados por un juez? No, ese es un perdón paternal, porque ahora usted pasa a ser hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, aún nosotros podemos pecar. Como hijos de Dios, aún nosotros estamos en la antigua naturaleza. Y debido a que estamos en esa antigua naturaleza, somos propensos a pecar. Pero dice la Escritura que si pecamos, abogados tenemos a Jesucristo el justo. No es que usted practica el pecado, pero usted es propenso a pecar porque usted está en un cuerpo caído. De manera que diariamente usted tiene que venir delante de Dios. Señor, perdona nuestras ofensas. Pero cuando usted le pide perdón al Señor por sus ofensas, usted no le está pidiendo perdón al Señor por el pecado original. Usted le está pidiendo perdón al Señor por el pecado particular que usted comete. El pecado que se origina en nuestros corazones, de donde viene la envidia, de donde vienen los celos, de donde vienen los pleitos, de donde vienen todas esas cosas. Entonces, cuando usted viene delante de Dios, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Note algo interesante, mis hermanos, que Dios no llama a la santidad a los inconversos. ¿A quién es que Dios llama a la santidad? A sus hijos, ¿verdad? Y dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mis hermanos. O sea, una vez que somos perdonados por el perdón jurídico, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. El Señor nos ha engendrado, el Señor nos ha hecho sus hijos, ¿verdad? Y judicialmente, obviamente, ya somos perdonados. Pero ahora, mis hermanos, tenemos espacio para ser perdonados por un Padre perdonador, que nos otorga su perdón ahora como Padre. Dios es el ejemplo de perdón, el ejemplo de Padre, que nosotros podemos venir a Él y que su perdón siempre va a estar disponible, mis hermanos. Y ese perdón diario que nosotros recibimos de un Dios que no es santo una sola vez, sino que es santo, 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 demanda que usted y yo también seamos santos. Ahora, ¿qué es la santidad? Esta palabra significa vivir una vida apartada del pecado. Y obviamente
nos hace a nosotros ofender a Dios es nuestro pecado. Y la santidad es que nosotros procuremos vivir una vida apartada del pecado. Y una vez que nosotros conocemos al Señor, desde esa primera instancia, delante de Dios, desde el punto de vista teológico, nosotros entramos en una posición de santidad, pero una santidad posicional. Usted es santo porque usted ha sido salvado, usted ha sido regenerado, usted ha sido llamado, usted ha sido limpiado por un Dios santo. Pero ahora usted entra dentro de un proceso de santidad progresiva. Ahora, ¿cómo esa santidad va a progresar en usted? A medida que usted se aleja del pecado. A medida que nos alejamos del pecado y nos acercamos a ese Dios santo, vamos a progresar en nuestra santidad con el Señor. Y uno de los distintivos que distingue a los verdaderos creyentes es que perdonan. Usted dirá, claro, eso es verdad, perdona. Pero quizás usted pueda encontrarse con personas que se llamen así cristianos y no perdonen. Y tengan problemas para perdonar. Y guarden rencor en su corazón para con sus consiervos. O un consiervo, una consierva, como dicen los mexicanos, le caiga gordo. Eso no debe concebirse, mis hermanos, a lo interno del cuerpo de Cristo. Allá afuera la gente decide si perdonar o no perdonar. Para los verdaderos creyentes, el perdón no es una opción. El Señor nos invita a perdonar y supone que nosotros, como hemos sido perdonados por Él, también somos entes perdonadores. Dice la Biblia, y perdonando unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el perdón, mis hermanos, debe distinguir la conducta mía y la conducta tuya como cristiano. Si yo tengo problemas para perdonar, yo debo revisar. Si yo tengo problemas para reconocer mis errores y para humillarme, para ser humilde y reconocer mis faltas, entonces yo debo revisar. Debo revisar algunas cosas. Tengo que venir delante del Señor. Pedirle perdón primeramente al Señor y pedirle perdón a aquellos a los que he ofendido. De hecho, el perdón fue una enseñanza recurrente en el ministerio de Cristo. El Señor enseñó mucho acerca sobre el perdón. Y en una época, en el contexto donde Cristo está enseñando, el perdón no era considerado una virtud alta. O sea, los maestros judíos, los maestros rabinos, en ocasiones, ¿verdad?, veían el perdón como algo opcional. Y aunque ellos reconocían que el Antiguo Testamento hablaba del perdón, alentaba la práctica del perdón, pero ellos limitaban el perdón a 3 veces. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona ofendía a otra, esa persona tenía tres oportunidades de perdón. Gracias. 3 oportunidades de perdón. Y cuando esa persona agotaba esas 3 ofensas, ya se acababan los perdones. Así era como los maestros rabinos lo veían, ¿verdad? Y su base bíblica, aunque mal empleada, ellos la sacan del libro de Amós. Amós capítulo 1. En Amós capítulo 1, en varios versos de este capítulo 1, en el versículo 3, por ejemplo, encontramos: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. O sea, se está refiriendo a un juicio de algunas ciudades que habrían pecado. Y más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de sus hermanos. El versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Entonces, mis hermanos, los maestros judíos respaldaban esta enseñanza con esta escritura.
Ahora nosotros observamos, ¿verdad?, en este capítulo que se refiere a naciones que habían cometido pecado. Esta última bastante grotesca con las mujeres que estaban incintas, que estaban embarazadas, ¿verdad? Sin embargo, el Señor en su soberanía dice, no, yo le voy a tolerar a ustedes 3 pecados y al cuarto lo voy a juzgar. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor allí? El Señor está haciendo ejercicio de su soberanía, pero el Señor no está estableciendo una regla con esto que Él está haciendo allí. Ni siquiera encontramos esto en la ley. O sea, no era una regla que el Señor estaba estableciendo, que después de 3 ofensas la persona iba a ser rechazada, iba a ser juzgada y no iba a ser más perdonada, aún esta persona viniera genuinamente arrepentida. Y es debido a estas enseñanzas, mis hermanos, obviamente antibíblicas, que en el contexto de Jesús, muchas de las enseñanzas que nosotros vemos normales a lo largo de la Escritura que Jesús daba, eran bastante impactantes en esta sociedad judía, ¿verdad? Porque tradicionalmente ellos tenían una enseñanza contraria al perdón. Y los parámetros que Jesús estaba enseñando a sus discípulos eran altos comparados con lo que los maestros rabinos enseñaban y que los mismos discípulos conocían de antemano antes de llegar a las enseñanzas de Cristo. Nosotros, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, verso 21, Pedro quería que Jesús le aclarara algo acerca del perdón. Y en el versículo 21 del capítulo 18 de Mateo, dice la Escritura, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro, que de seguro conocía la enseñanza de los maestros rabinos, que no excedía de 3 veces, Pedro no solo dobló el número, sino que Pedro le puso uno más, llevándolo al número 7, llevándolo al número perfecto. O sea, Pedro creía que se la estaba, como dicen popular, comiendo, ¿verdad? Hasta 7, Señor, porque como ya Él viene con una línea que todo lo que Jesús está enseñando supera en estándar lo que esta gente enseña, bueno, Él arguía que de alguna manera la enseñanza de Jesús sobre el perdón iba a superar en estándar lo que los rabinos enseñaban, pero Pedro se quedó corto. Y vemos la respuesta de Jesús en el verso 22. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, mis hermanos, son 490. ¿Qué persona le va a ofender a usted 490 veces? Dígame. ¿Y quién tendría pendiente, mis hermanos, el llevar esta cuenta? Ahora esta es la número 399. Ya estamos cerca de la 490. Tú vas a ver cuando lleguemos a la 490, mis hermanos. Y pareciera, mis hermanos, que el sentido común indica que cuando una persona nos ofende más de una vez, ya nosotros tenemos que obviar a esa persona y no perdonarlo. Pero lo que nosotros vemos acá en esta respuesta de Jesús es que el perdón es ilimitado, mis hermanos. El perdón es ilimitado. Aunque los maestros rabinos, en contraposición con la enseñanza de Jesús, ellos sí llevaban su cuenta y apuntaban. Cuando una persona ofendía a alguien, esta es la primera, esta es la segunda. A la tercera, como hacen en las empresas, cuando una persona le llama la atención en una empresa, ¿verdad? Las amonestaciones. Esta es la tercera. A la tercera es la vencida, ¿verdad? Sin embargo, el verdadero perdón, mis hermanos, no lleva cuenta. El verdadero perdón no está contando, no está sistematizando, no está tabulando, no está llevando cuenta acerca de la ofensa. El estándar de Jesús sobre el perdón no requiere de cuenta. Ahora, sería imposible llevar esta cuenta de estos 490. Además de que la cuenta, mis hermanos, ilustran el rencor. Cuando usted lleva cuenta, usted no ha perdonado realmente. Usted ha perdonado de boca, pero su corazón no ha perdonado esa ofensa. Y si usted llega al punto de usted tener en su computadora esas 490 ofensas allí, bueno, usted tiene un corazón dañado, ¿verdad? Dañado por el rencor, porque usted no ha perdonado ni siquiera la primera. El perdón, mis hermanos, no solo liberta al ofensor, el perdón también liberta al ofendido. Y recuerde que le digo ahorita que la falta de
físico. De hecho, cuando una persona habla mentira, la persona que habla mentira está atentando también contra su salud. Porque cuando el cerebro le da una orden al cuerpo y esa orden no es correcta, el cuerpo tiene que ejercer un esfuerzo mayor para ejecutar esa orden que no es la correcta. Entonces, cuando la sangre está circulando por tu cerebro hacia los órganos, esto puede provocar ciertos entaponamientos y ciertas situaciones. Note cómo el pecado, mis hermanos, nos afecta también físicamente. Y los apóstoles pecaron muchísimas veces. Pedro fue incrédulo, Pedro negó a Cristo 3 veces, los hermanos Boanerges eran inmisericordios, querían que descendiera fuego sobre los samaritanos, en fin. Sin embargo, mis hermanos, estas ofensas que ellos estaban cometiendo, que ellos cometían y que tú y yo cometemos como cristianos, son ofensas que demandan un perdón, no un perdón jurídico, sino un perdón paternal. Porque los hijos de Dios tenemos un Padre perdonador. Amén. Tenemos un Padre consciente de que podemos fallar y venir delante de Él y pedirle perdón. Por eso, como hemos dicho en otras ocasiones, que el Padre Nuestro no fue confesionado para los inconversos. La oración del Padre Nuestro no fue confesionado para los impíos. De hecho, el nombre de la oración dice Padre Nuestro. Y tú eres un hijo de Dios, y para ser hijo de Dios, tú tienes que haber sido engendrado por Dios para pasar a ser hijo de Dios. Si tú no has sido engendrado por Dios, entonces por más Padre Nuestro que tú recites, tú no vas a llegar a ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, mis hermanos, dice Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Y yo quiero que usted preste atención. Este es un ejemplo de perdón paternal. Si esto fuese un ejemplo de perdón judicial, entonces lo que estaríamos diciendo erróneamente es que si usted no perdona, si por alguna razón usted no perdona, entonces el Padre va a retirar de usted su perdón judicial, y nosotros sabemos que eso no es bíblico, ¿verdad? Cuando estamos hablando del perdón judicial, estamos hablando de la salvación. O sea, de otra manera, este versículo está hablando de un perdón paternal. ¿Me están entendiendo? Un perdón paternal. Es bueno que nosotros veamos esto, porque a veces llegamos a la Escritura y vemos estos versículos y como que no lo entendemos, como que patinamos. Pero si yo no perdono, entonces el Señor no me va a perdonar, y cuando pienso en perdón, pienso en ese perdón jurídico, entonces probablemente yo voy a ir al infierno, aunque es contraproducente que un cristiano no perdona, ¿verdad? Pero cuando vemos esto en la teoría, pudiéramos llegar a pensar que eso es lo que dice la Escritura. Más bien, esta es una referencia a un perdón paternal. Y hay un ejemplo en las Escrituras, en el capítulo 18, del verso 23 al 34, de un siervo, que lo leímos al principio, que se le había perdonado una deuda, pero él no quiso perdonar la deuda de su consiervo, ¿verdad? Y Jesús dijo esto a sus discípulos, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue él, y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Esa parábola, esa enseñanza muchas veces es concebida como que este siervo malvado, que su señor le llama siervo malvado por lo que ha hecho, que este hombre, esto que se lee aquí, que es echado en la cárcel hasta que pague el último cuadrante, hay quienes enseñan que esta persona fue mandada al infierno. Pero el error aquí está en pensar que esto hace referencia a un perdón judicial. Pero la referencia a la que esto hace es a un perdón paternal. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que representa aquí? Que esta persona sea enviada, sea entregada a los verdugos, representa disciplina. El Padre no nos va a mandar al infierno, pero el Padre nos va a disciplinar. Nosotros no vemos por ninguna parte allí que a estas personas se les envía al infierno. De hecho, dice que se les manda a ese lugar hasta que pague el último cuadrante. Usted va a ir para el infierno, usted se va a quedar ahí por toda la eternidad. No va a haber forma de usted salir. Entonces, este es un ejemplo, mis hermanos, también de un perdón paternal. En esta parábola nosotros vemos ese ejemplo. Los creyentes debemos ser seres perdonadores. Amén. En síntesis, mis hermanos, el perdón en este contexto no le está hablando, el Señor no le está hablando a personas que no son creyentes. El Señor no le está pidiendo a los inconversos que sean seres perdonadores, aunque ellos tengan un perdón liberador desde su punto de vista. El Señor nos está pidiendo a nosotros que seamos seres perdonadores. El Señor nos está pidiendo a nosotros que perdonemos a aquellos que nos ofenden, que no guardemos, que no hagamos cuenta, que no guardemos rencor. Yo recuerdo el testimonio que leí de una señora que tenía cierto tiempo congregándose en una iglesia, al punto de que esa persona había llegado a ocupar cargos en la iglesia, era una persona bien conocida en la iglesia, era de eso que la gente llama una obrera de la iglesia. Sin embargo, esa persona se ventiló que esa persona tenía un problema con su mamá, que hacía alrededor de unos 20 años que esa persona por alguna razón no le dirigía la palabra a su mamá. ¿Pero qué estaba haciendo ella? Sirviendo al Señor. ¿Pero a qué Señor podemos nosotros servir si nosotros no podemos perdonar? Lo primero es, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. El cristiano debe distinguirse por ser un ser perdonador. Usted dirá, ¿y es fácil perdonar? No, no es fácil perdonar. Nosotros estamos en la carne. Y nuestro orgullo nos dice otra cosa, no te dejes. ¿Y qué? ¿Cómo tú te vas a rebajar? Ella fue la que te ofendió, él fue el que te ofendió. ¿Y cómo vas tú a pedir perdón? ¿Y cómo vas tú a coger para allá? Y tú no tienes vergüenza. ¿Quién te ensucia? Que no te limpia. Y en nombre de esos dichos, mis hermanos, pecaminosos, muchos matrimonios se han deshecho. Muchas amistades, mis hermanos, lamentablemente, no se han prolongado. La falta de perdón. No hay una ofensa más grande que se nos haya hecho a nosotros que sea mayor que la ofensa que se le ha hecho al Señor. Nosotros ofendimos al Señor desde el principio con nuestro pecado. Sin embargo, el Señor nos miró con amor. No fue el Señor, no fuimos nosotros que le buscamos a Él. Fue Él que nos buscó a nosotros. Y este principio, mis hermanos, debe ser el amor que cada cristiano goce, que cada cristiano practique. Pero fue Él que me ofendió, sí, pero fue Él que me ofendió. Pero yo voy a buscar la manera de arreglar la situación, porque yo soy cristiano, porque yo soy cristiana. No fue Él que me pisó, ella fue la que me pisó. Y yo no me voy a rebajar, no me voy a humillar. Mis hermanos, el Señor nos ofrece un perdón paternal. Y el Señor quiere que si alguien nos ha ofendido a nosotros, si alguien nos ha causado agravio, así como Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonamos. El perdón debe distinguirnos. A ti y a mí, el perdón debe distinguirnos. Fuimos perdonados desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y hacemos esa separación para que nosotros podamos ver que nuestra vida cristiana no
pecado, ¿y ahora qué? Bueno, ahora tú tienes que dar testimonio. Ahora tú tienes que caminar hacia una santidad progresiva y el perdón debe ser parte de tu ropaje, ¿verdad? Y los versículos anteriores a estos versículos que nosotros leímos, si usted va conmigo a Colosenses capítulo 3, estos versículos anteriores del capítulo 3, específicamente el versículo 12, ¿verdad? Del capítulo 13 dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Note cómo Pablo ve la nueva vida. Y el capítulo completo habla de la antigua vida, de la antigua identidad, del viejo hombre, pero también habla de ser revestido del nuevo hombre. Y note cómo Pablo en este versículo 12 habla como si este atuendo estuviese compuesto por diferentes virtudes, ¿verdad? Y Pablo empieza diciendo en el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros. Y Pablo está diciendo, vístanse como lo que ustedes son, como escogidos de Dios. Y dice Efesios que fuimos escogidos, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, hubo una elección, porque a Dios le plugo no sobre la base de no sobre la base de lo que nosotros representamos, de lo que nosotros queremos, de nuestros méritos, sino sobre la base de su soberanía. O sea, al Señor le plugo escogernos antes de la fundación del mundo. Y a esos escogidos de Dios es que Dios, a través del apóstol Pablo, le está diciendo, vístanse, ¿verdad?, de entrañable misericordia, no te la dé, vístanse de dignidad, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia, y la paciencia soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Ese es el traje a la medida de alguien que ha nacido de nuevo. Ese es el traje a la medida de aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. No le está hablando a inconversos. Tú no puedes hacer que el leopardo cambie sus manchas. Tú no puedes hacer que el leopardo mude su piel. Es el Señor quien va a convencer de pecado. Y a veces queremos cosechar perdón genuino en personas que no son creyentes. El perdón, mis hermanos, es el Señor quien lo otorga. Y el perdonar también. Porque Él nos regenera. Así como el Señor nos da la fe como un regalo, cada una de las virtudes que tú y yo tenemos en el Señor, los frutos del Espíritu, etcétera, etcétera, ¿verdad?, son un regalo de Dios. O sea, es una incongruencia bíblica, como tú le quieras llamar, espiritual, que nosotros pensemos que vamos a cosechar perdón genuino de personas que no son creyentes. La gente actúa muchas veces conforme a lo que le conviene, conforme a lo que quiere, para sacar ventaja. Yo creo que la semana pasada hablábamos hablamos del evangelio, ¿verdad? Pero hablamos de una teoría que se ha inculcado en las iglesias y cuya frase, el fin justifica los medios, ¿verdad? Y el mundo trabaja sobre esa base. El fin justifica los medios. Si yo tengo que hacerme el santo o hacerme el pastor siendo un pecador para yo conseguir lo que yo quiero, el mundo procede de esa manera. Ahora, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, estamos capacitados para identificar esas cosas. Es verdad que nosotros tenemos que ser seres perdonadores, pero no podemos dejar engañar. Dice la Escritura que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Debemos estar conscientes de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Ahora, si tú estás aquí y tú no conoces al Señor, el perdón paternal tú no lo tienes, pero tampoco tienes el perdón judicial. Para tener ese perdón paternal de un Padre amoroso como es nuestro Padre, tú necesitas tener ese perdón judicial. Porque si tú mueres en esas condiciones, sin ese perdón judicial, ahí sí no se va a acabar el último cuadrante.
Ahí sí no va a haber cantidades de perdones. Por toda la eternidad vas a estar en un lugar oscuro, en un lugar tenebroso y en un lugar doloroso, en un lugar donde el gusano nunca muere y donde la sed nunca termina. Nuestro deseo es que tú puedas disfrutar en esta misma mañana de ese perdón judicial. Que en esta misma mañana tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Que en esta misma mañana tú puedas ser engendrado por Dios y convertirte en un hijo de Dios y ser partícipe de ese perdón paternal que nuestro Padre nos da en su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ahí está la clave de nuestro perdón. Nosotros no merecíamos que Cristo ocupara nuestro lugar y que Cristo muriera por nosotros. Nosotros no merecíamos que el juez diera allá en el estrado y dijera perdonado, inocente, porque somos justificados, no porque nosotros tengamos mérito, somos justificados sobre la base del sacrificio de Cristo. Y ese Cristo es que nosotros te presentamos en esta mañana. Ese Cristo que nos ha recibido con los brazos abiertos. Ese Cristo que dejó todo para venir a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese Cristo que resistió humillaciones ante los judíos y ante todos aquellos que le maltrataron sin conocer pecado. A ese Cristo que nosotros te presentamos. Porque ese Cristo no solo fue maltratado, sino que ese Cristo murió, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Nosotros no le servimos a un Dios muerto. El Dios que nosotros te presentamos es un Dios vivo. Y tú estás muerto en tus delitos y pecados, y es necesario que un Dios vivo te levante. Es necesario que un Dios vivo te saque de tus delitos y pecados donde tú te encuentras. Y nuestra oración y nuestro anhelo en esta mañana es que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida allí donde te encuentras. Padre bueno,